Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Nos hemos reunido para hacer memoria y pedir la intercesión de San Blas, obispo de Sebaste en el siglo IV. Blas de Sebaste, venerado como San Blas, fue médico, obispo de Sebaste en Armenia, hoy Turquía, y mártir. Hizo vida eremítica en una cueva en el bosque del monte Argeus, que convirtió incluso en el lugar donde ejercía su ministerio. Según la tradición, Blas de Sebaste era conocido por su don de curación milagrosa, que aplicaba tanto a personas como a animales. Salvó la vida de un niño que se ahogaba al clavársele en la garganta una espina de pescado. Este sería el origen de la costumbre popular de invocarlo como protector ante las afecciones de garganta. Fue torturado y ejecutado en la época del emperador romano Licinio, durante las persecuciones a los cristianos de principios del siglo IV. Su culto se extendió por todo Oriente y más tarde por Occidente. En la Edad Media llegaron a contabilizar solamente en Roma 35 iglesias bajo su advocación. San Blas tiene el honor de ser uno de los 14 santos llamados auxiliadores en la Iglesia Católica, porque curan enfermedades del cuerpo, y también uno de los santos anárgiros para la Iglesia Ortodoxa, porque eran médicos y no cobraban. Escuchemos ahora las palabras del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, todos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos, el asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Todos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan los pájaros, en su cima pone casa la cigüeña. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando brilla el sol se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza hasta el atardecer. Todos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Señor, bendice estos alimentos que recibimos de tu generosidad. Da pan a los que tienen hambre y hambre de Dios a los que tienen pan. Bendícenos, Señor, bendice estos rollos que vamos a recibir en memoria de San Blas, obispo y mártir. Bendice a quienes los han preparado. Da pan a quienes no lo tienen y concédenos sentarnos contigo en el banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor tenga en cuenta vuestra devoción a San Blas y os conceda su ayuda en cada momento de la vida. Amén. Él nos haga el don de una vida tranquila y os conceda la abundancia de sus bienes. Amén. Que con su amor os guíe y proteja aquí en la tierra y os haga llegar felizmente a la gloria celestial. Amén. Y te damos gracias, Señor, porque este horno, esta casa, además de producir tantos bienes suculentos al paladar y de mantener nuestras vidas, le damos gracias también porque a sus dueños, tanto al hornero mayor como a su esposa, les ha devuelto la vida durante este último año. Que el Señor siga bendiciéndonos a nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. De nuevo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Don José, el hornero, también está presente. Damos gracias a Dios porque le ha devuelto la salud, lo mismo que a su esposa, y que nos proteja a todos los presentes. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva San Blas! Somos dos curas que vivimos aquí al lado inmediato.